No hables, el podcast de la inmensa minoría, recordando a Álvaro Castaño Castillo, con su eslogan de la HJCK. Bueno, hoy les tengo un programa y quizás puedan ser 2 o 3, eso depende de cómo lo podremos desarrollar. Diferente a nuestro esquema que hemos venido manejando desde el año pasado. Y cuando les digo diferente, realmente sí, es bastante diferente porque me voy a permitir, para poder desarrollar bien el tema, leerles lo escrito por el cabalista Raf Berg de su libro que se llama Nano, Tecnología de la mente sobre la materia. Pretender o tratar de resumirles, de sacar las mejores ideas, etcétera, inclusive de utilizar a veces la inteligencia artificial, en este caso para abstraer y hacer unos comentarios objetivos o direccionalizados dependiendo del tema, pues no se me hizo que sería como la mejor forma. Entonces voy a incumplir leyes, voy a romper paradigmas. Nuestra inmensa minoría, que posiblemente después de este programa pues se nos convierta en no tan inmensa minoría, sino en mayoría, cuando lo escuchen entenderán este nuevo concepto de este programa, pero lo que busco, sinceramente, es poder hacer de este o de estos programas eh, un, un contenido de difusión de tecnología. No son temas relacionados con religiosidades, ni mucho menos con el judaísmo, ni nada que usted pueda condicionarlo a que tenga o no un matiz específico por el cual usted no alcance a identificarse. Entonces, si este programa es escuchado por una nueva persona y usted considera que se trata de algún tipo de plagio o se trata de algún tipo de, bueno, de algo que no está permitido por la ley de los derechos de autor, denúncielo, denúncieme. No pasa nada, yo recibiré las amonestaciones y muy probablemente mi plataforma me mande una carta o una sanción por hacer algo que no es correcto. Estoy hablando de los señores de Spotify o si no los de Apple Podcast, etcétera. Pero antes de hacerlo, considere el motivo por qué yo lo estoy haciendo. Pues este programa no es lucrativo. Yo ni el equipo mío se lucra de alguna forma por el contenido de los programas. Es más, el contenido en su totalidad, salvo las pistas o digamos la música que a veces comparto, pues que son de los respectivos autores, cantantes, artistas, etcétera, pero salvo ese contenido, lo que es la publicidad, fotos, bueno, cualquier tipo de material es 100% de mi autoría. Entonces, puede usted hacer esto de sentirse en todo su derecho de informar a la entidad competente lo que está pasando. Porque la plaza pública, el pararse a hablar
eh, usted o cualquier otra persona lo puede hacer y con toda seguridad lo pueden rechiflar, como decimos por aquí en Santander. Los sacerdotes o los políticos o las personas que se levantan con un público para dar doctrina, para comentar cualquier tipo de información o cualquier cosa, pues ellos en últimas hacen de su discurso la sumatoria de ideas. Nosotros los arquitectos en nuestras geometrías es la sumatoria de ideas, de geometrías. Nadie está plagiando el ladrillo a la vista. Es más, el ladrillo a la vista no pertenece o no tiene autoría, salvo quien, no sé si así se pudo registrar o no, quien lo utilizó por primera vez como un experimento, como por un accidente, al mezclar los diferentes materiales que se requieren para su elaboración, pero nunca le puso la patente. Luego, utilizar ladrillo a la vista, perdón, no está plagiando ni a Rogelio Salmona, ni a Fernando Martínez Sanabria, ni mucho menos a los romanos, no. Entonces, las palabras tampoco no son plagiables, eh, ni las ideas, ni el contenido. Quizás es esto una forma de difusión democrática, abierta. Bueno, este no es el contenido del programa de hoy, pero sí quería dejar muy claro estas consideraciones, porque voy quizás a leer más de lo mandado, buscando lo que anteriormente les dije y dejando muy claro lo que dice en el libro en su primera página. 2009, Kabbalah Center International INC. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida en forma alguna o por ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabado o mediante ningún sistema de recuperación de datos electrónico o mecánico sin el permiso por escrito de la editorial, excepto en el caso de un crítico que desee citar breves pasajes relacionados con un comentario para la inclusión de una revista, periódico o emisión. Bueno, quizás puedo ser crítico, quizás esto sea una emisión. En 2009 el esquema o el formato de podcast era bastante tímido, si lo podemos decir así. Si no lo hubieran incluido aquí y cualquier podcast que se refiere. Bueno, menos mal este podcast es un podcast sin efectos. Sexta parte. El corazón y la ciencia de la nanotecnología. Breve resumen de la cosmología cabalística. Hasta aquí hemos dedicado bastante espacio a explicar la creación del mundo y el sentido de la vida según los antiguos maestros cabalistas del pasado. El propósito ha sido sentar las bases para comprender la dinámica de la nanotecnología a través de los ojos de los cabalistas y, por esta vía, descubrir la tecnología que nos permitirá alcanzar la inmortalidad. Con este objetivo, haremos un breve repaso de lo aprendido en capítulos anteriores, pues solo con una comprensión firme y clara de estas ideas descifraremos la profunda conexión que hay entre la Kabbalah y la nanotecnología. Érase una vez. En el principio era la luz, no una luz física, sino una fuerza de energía de carga positiva, una conciencia divina colmada de infinita felicidad e incalculable conocimiento, que emanaba de una fuente oculta y desconocida a la que llamamos Dios. El Zohar
explica que la única esencia de la luz era compartir incondicionalmente, por lo que la luz creó una segunda forma de conciencia, una perfecta receptora, para que fuera la vasija que deseara y se regocijara en la felicidad infinita. Por lo tanto, la creación antes del Big Bang consistía en dos fuerzas inteligentes y exclusivas, una de energía positiva, la luz de Dios, y otra de energía negativa, el deseo de recibir luz de la vasija. Luego aprendimos que esta vasija, aunque era una fuerza consciente y pura de recibir, había heredado el ADN de su creador, el gen de Dios. Por lo tanto, la vasija era infeliz, ya que quería compartir como el creador en lugar de solo recibir. Quería dar en vez de tomar. Entonces quiso transformar su conciencia negativa de recibir, otorgada por Dios, en un estado opuesto, una conciencia positiva de compartir. Esto presentó lo que parecía ser un problema insuperable, ya que la luz quería que la vasija recibiera, pero la vasija solo quería compartir. Afortunadamente, la vasija descubrió una forma de resolver su dilema. El nacimiento del cosmos. El primer paso hacia una solución implicaba un poderoso acto de resistencia por parte de la vasija para dejar de recibir luz. Y cuando la vasija rechazó los rayos de carga positiva de la luz, la energía divina desapareció, dejando un espacio vacío y ocasionando el Big Bang, que dio nacimiento a nuestro universo. Sin embargo, todavía quedaba un residuo de luz remanente dentro de la vasija, lo cual le dejó la tarea pendiente de bloquear todo rasgo receptor de su conciencia para eliminar ese 1% final y completar así su acto de resistencia. El nacimiento de una conciencia positiva basada en la luz. Una vez que se complete el 1% final de resistencia a la conciencia de recibir, la conciencia positiva heredada de la luz, ADN, se materializará automáticamente dentro de la vasija. En ese momento, la vasija estará en posición de reactivar su conciencia de recibir, pero esta vez habrá una profunda diferencia. El acto consciente de recibir de la vasija se habrá transformado completamente en una fuerza consciente de compartir. Inicialmente esto puede sonar paradójico, porque ¿cómo es posible que una conciencia de recibir se considere también una conciencia de compartir? ¿Cómo puede una carga negativa considerarse positiva? ¿Cómo se convierte un menos en un más? La solución del 1%. La solución a esta paradoja bien puede entenderse volviendo al relato del vagabundo y el millonario avaro, Sal Fishman. Como recordarás, el acto del vagabundo de recibir el dinero del avaro se transformó de un acto de recibir a un acto de compartir porque impartió alivio a Sal, quien buscaba desesperadamente eliminar la intensa vergüenza que estaba sintiendo. Así, en esta situación particular, la acción de recibir se convirtió en un verdadero acto de compartir. El proceso de compartir continúa. A su vez, al compartir con Sal, el vagabundo también recibió la ayuda financiera que necesitaba y lo logró al no enfocarse en recibir para sí mismo, sino en recibir con el propósito de compartir con Sal. La conciencia del vagabundo estaba dirigida exclusivamente por el deseo de aliviar el sufrimiento de Sal, y gracias a eso el vagabundo pudo compartir y al mismo tiempo recibir ayuda financiera sin perder su dignidad. Por su parte, cuando Sal dio realmente de corazón,
recibió comodidad, alivio y dignidad, ya que le dio una alegría y un deleite inmenso al vagabundo, quien solo quería ver a Sal liberado de su angustia. Entonces, Sal dio su dinero al vagabundo y recibió consuelo y alivio al mismo tiempo. El circuito infinito. Lo que tenemos aquí es un circuito infinito de compartir, una circulación continua de energía positiva que se crea cuando la fuerza negativa de recibir, tanto del dador como del receptor, literalmente desaparece debido a la conciencia de compartir y a la mentalidad benevolente de ambos. Aunque hay dos partes realizando acciones distintas, compartir y recibir, en realidad tiene lugar un solo acto, el de compartir. Así es como se unen dos cuerpos para crear un vínculo de unidad y eliminar la distancia entre ellos. En la terminología de Kabbalah, este fenómeno extraordinario del circuito infinito se traduce en el famoso principio ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se ama al prójimo de este modo, no existe un acto consciente de recibir o tomar, sino que ambas partes están compartiendo y por lo tanto emulando la perfección de la luz del Creador. Así es como dos personas se unen conforme a la ley de la atracción cabalística, que establece que lo similar se atrae y lo opuesto se repele. Todos comparten y, como por arte de magia, todos reciben lo que realmente necesitan. Un relato de átomos. Cuando mi maestro compartió conmigo el relato del vagabundo y del avaro rico hace aproximadamente 4 décadas, no lo hizo con el propósito de enseñarme la moralidad de compartir ni la decencia de la caridad, sino con el propósito de prepararme para la tarea que él me había otorgado hacía tiempo en Jerusalén. Dicha tarea implicaba ofrecer al mundo los secretos cabalísticos acerca de la inmortalidad. El relato de la relación entre Sal Fishman y el vagabundo sin techo es, en realidad, un código, una metáfora cabalística sobre las uniones químicas que existen entre los átomos de nuestro universo, incluyendo los átomos que forman el cuerpo humano. Además, contiene el secreto para unir nuestro mundo físico con la dimensión espiritual oculta conocida como la realidad del árbol de la vida, la fuente primordial de la felicidad ilimitada y de la suma incalculable de todos los conocimientos. Esta revelación me dejó asombrado y por ella comencé a apreciar las profundas y abrumadoras implicaciones de lo que la Kabbalah podría ofrecer a la humanidad. Sin embargo, no fue hasta la aparición de la nanotecnología en la comunidad científica que se unieron todas las partes del rompecabezas y se proporcionó el lenguaje y el contexto para compartir las enseñanzas cabalísticas más importantes. Bueno, yo creo que para este capítulo es más que suficiente. No puede ser aburrido, tiene que ser digerible. Quizás lo dije al principio del programa. Entonces nos vamos a una segunda parte. Quisiera dejar los títulos o algunos como para poder enlazar la idea de nuestro próximo capítulo. Estaría pendiente los vínculos de la inmortalidad, el espacio, la última frontera, un incendio en el bosque, el corazón de la paradoja, parte de la solución, en fin, esos y muchos temas más los desarrollaremos. Espero este programa haya sido de su agrado. Por favor, difúndalo. Miren que me lanzo yo a hacer lo no correcto, pero siempre con ese propósito de compartir. Compártalo ustedes. Feliz día. Soy Daniel Rueda Serrano.